Buenas tardes, en este video vamos a presentar el primer avance del proyecto para mecánica cuántica avanzada. Mi grupo está conformado por Santiago Serrano, Juliana Patricia Benavides y quien les habla, Daniel Angulo. El proyecto se titula Interpretación de Bohm en un experimento de doble rendija para electrones. Bueno, comencemos. Los objetivos del proyecto, el primero es entender de qué va esta interpretación de Bohm, ¿sí? ¿Qué ecuaciones usa para describir los sistemas? ¿Cómo modela el sistema cuántico? ¿Qué problemas presenta? ¿Qué diferencias existe entre esta interpretación y la que siempre usamos, que es la interpretación de Copenhague? Por ejemplo, si hay problema de la medición aquí, cómo se incluye el principio de incertidumbre y pues este tipo de cuestiones un poco más conceptuales. El segundo objetivo, ya más particular, orientado hacia el experimento que queremos simular, es encontrar esas trayectorias pues numéricamente, las trayectorias del electrón cuando entra al experimento cuando está en el experimento de la doble rendija. Entonces tenemos la doble rendija y empezamos a mandar electrón por electrón, y de acuerdo a las ecuaciones que se plantean en la interpretación de Bohm, veremos cómo evoluciona su trayectoria. Finalmente, bueno, pues los electrones llegarán a una pantalla y ahí pues tendremos una distribución de probabilidad de la posición. Queremos ver cómo esta distribución de probabilidad se compara con la que normalmente tenemos, que es la dada por la interpretación de Copenhague. Veamos ahora una pequeña introducción a la mecánica de Bohm. Bueno, si vamos al artículo original, que es este de la citación aquí, que publicó David Bohm en 1952, lo primero que él hace, además de discutir un poco cuáles son los problemas de la interpretación de Copenhague y pues introducir de dos maneras el principio de incertidumbre, empieza a hablar de su interpretación y lo primero que hace es escribir la función de onda en forma polar, así como la tenemos aquí. Procede con reemplazar esta función de onda en la ecuación de Schrödinger y ver qué se obtiene. De ahí obtiene dos ecuaciones, que son estas dos que tenemos acá. Actualmente, pues yo buscando en referencias encontré que estas ecuaciones se conocen como ecuaciones de Madelung. Veamos este término Q, como está definido, se define de esta manera. Ese es el potencial normal, el clásico, que depende de la posición y del tiempo en general, y pues aquí tenemos esta función. Lo que dice David Bohm es que si nosotros ponemos a h barra tender a 0, pues ya no tendremos este término en esta ecuación, y pues como podemos ver aquí, esta es la ecuación de Hamilton-Jacobi, pues sin la Q, cuya solución es esta función S. Con respecto a esta ecuación, pues podemos decir que es la de conservación de la probabilidad. Ok, pero volvamos a esta, que es donde se concentra David Bohm. Si nosotros recordamos, pues en el curso de mecánica analítica, cuando veíamos ese tema de transformaciones canónicas, ahí se nos decía que esa función generadora de la transformación cumplía con una ecuación de esta, que iba más o menos de esta forma, ¿no? Bueno, si pasamos el m acá y todo esto, pues tendremos como los momentos canónicos. Y bueno, la ecuación que describía a la velocidad era de esta manera. Ok, entonces lo que dice Bohm es que él va a postular en su interpretación que los sistemas físicos, los sistemas cuánticos que va a analizar son partículas que siempre tienen una posición y un momento definidos. Y entonces dice que va a usar esta ecuación en su interpretación y que para eso ahora va a decir que ya la fuerza que se ejerce sobre la partícula, que mueve a la partícula, no está dada solamente por este potencial, ¿sí? Bueno, todos sabemos que la fuerza es menos el gradiente del potencial y esto, ¿no?
él dice que ahora pues va a estar dada por estos dos términos, por la suma de estos dos términos, y llama a esto, denomina a este Q como un potencial cuántico. Entonces esa es la interpretación que él le da, y dice finalmente entonces que va a usar esta ecuación, que es clásica, teniendo en cuenta pues que tiene un potencial clásico y otro cuántico. Así lo pone él en su artículo. Ok. Y ahora pues nosotros nos estaremos preguntando, bueno, ¿y dónde quedó el principio de incertidumbre, no? Y David Bohm soluciona eso de esta manera, postulando su hipótesis de equilibrio. Esta hipótesis de equilibrio lo que dice es que si tenemos un ensamble de partículas preparados todos en el mismo estado inicial, que esta función de onda de aquí, su distribución de probabilidad de la posición inicialmente estará dada por esta ecuación. Bueno, y ahora resumiendo, ¿cuáles son las tres ecuaciones importantes dentro de esta interpretación? Son esta, que es la ecuación guía, esta, que es la hipótesis de equilibrio, y la ecuación de Schrödinger, que es de donde sacamos la evolución de esta función S. Ok, revisemos unos experimentos que son relevantes para este tema de la doble rendija. Por supuesto, tenemos que ir al más importante de todos, pues sí, ¿no? El más famoso, el que hizo Thomas Young por allá en 1800, a comienzos del siglo XIX. Entonces, él estaba, pues yo leí unos artículos y él estaba como, era muy amante de leer a Newton, entonces estaba como ansioso leyendo todo lo que decía Newton acerca de la luz, y él pues quería hacer experimentos con luz. Entonces vi que hizo unos de la luz y el color, y pues ya posteriormente se interesó por el de la doble rendija. Y aquí vemos una figura esquemática de los resultados, o bueno, del montaje. Acá están las rendijas y los resultados que él esperaba obtener, que fue publicada en uno de sus libros. No está en un artículo, lastimosamente. Sigamos. Este es un experimento del 2013, y lo que hacen estos señores es una difracción de doble rendija con electrones. Pero ustedes se pueden preguntar, ¿cómo así? ¿No había habido antes? Porque ese artículo es reciente, ¿no? Entonces, antes del 2013 no habíamos tenido una difracción de electrones. Pues sí habíamos tenido, y muchas. Por ejemplo, no sé, Davison Germer y Tonomura también hizo una, ya más cercana a este experimento. Pero lo que sucede con el experimento de Tonomura es que usa dos biprismas para simular las rendijas. Y pues esos señores lo que dicen es que ellos sí usan una doble rendija en el sentido estricto de la palabra. Y bueno, aquí vemos lo que se observa en la pantalla de detección después de 6.235 electrones, este patrón de difracción. Ok, y finalmente, este experimento, que es una reconstrucción de las trayectorias de Bohm para un experimento de doble rendija hecho con fotones. Estos señores de la Universidad de Toronto reconstruyen estas trayectorias de Bohm usando mediciones débiles, es decir, que no son proyectivas, ¿no? Que no dejan a la función de onda en uno de los autoestados del operador. Entonces, pues como pueden, o sea, este experimento es el único que se ha hecho hasta la fecha concerniente a la medición de estas trayectorias de Bohm. Y lo que sucede es que es bastante complicado y como muy trabajoso. Entonces, bueno, ese es el primer resultado que tienen hasta el momento, y pues es lo más cercano a las trayectorias que nosotros queremos simular, aunque nosotros, pues, a pesar de que nosotros las queramos simular con electrones. Descripción del sistema. El objetivo principal del proyecto es realizar la simulación del experimento de doble rendija con electrones. Para esto nos basamos en el montaje realizado por Johnson, que es el que se ubica en la figura. Como se puede evidenciar, nosotros estamos tomando un sistema coordenado tipo cartesiano, en donde en la dirección del eje X está la propagación de los electrones, la dirección del eje Y se ubican las rendijas, y el eje Z es el eje paralelo al plano donde están las rendijas. En la simulación se tienen todas las mediciones iguales que en la figura, es decir, las distancias son iguales
en la figura y en la simulación con el objetivo de poder comparar los resultados. La simulación se realiza desde el momento en el cual el electrón pasa a través de la rendija. El modelo utilizado para el paquete de onda asociado al electrón es una gaussiana. Esto se hace ya que es el modelo más conocido que tenemos y el más cercano a la realidad. Además, es una función suave y diferenciable. Es importante destacar que la distribución gaussiana es únicamente en el eje y esta se propaga en dirección del eje X. Adicionalmente, el tamaño de la paquete de onda en dirección Z es muy pequeño comparado con la rendija para poder despreciar efectos de difracción. Bueno, para realizar la solución analítica y para la simulación por efectos prácticos, se hizo que el eje X estuviera en el medio de la separación entre las rendijas y pues de tal forma se tenía que la distancia entre el eje X y la parte media de cada una de las gaussianas era y sub alfa. Es importante también mencionar que el objetivo principal es poder llegar a la evolución temporal de la probabilidad y para esto es necesaria la función de onda correspondiente a los electrones que pasan por la rendija de arriba y por la de abajo tomando el eje X en la mitad. Entonces vamos a denominar la de arriba como un phi sub A y la de abajo como un phi sub B, en donde la probabilidad sería la suma de las dos funciones de onda elevadas al cuadrado, como lo vamos a ver posteriormente. Para realizar la solución analítica, se tienen varias condiciones. Una de ellas es que la velocidad de grupo con respecto al eje Y es cero. Esto se debe a que el paquete de onda no se está desplazando en dirección Y al momento de cruzar las rendijas. Por otro lado, la velocidad del grupo con respecto al eje X es constante y este corresponde a la velocidad de propagación del paquete de onda. Bueno, esto nos da una relación proporcional entre la posición y el tiempo. En la dirección Z, como ya lo mencioné, las rendijas son significativamente grandes con respecto a la dimensión del paquete de onda en esa dirección y se considera entonces que no hay efectos de difracción. Para la solución de la ecuación de onda se tiene que esta misma debe cumplir la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación debe ser la dependiente del tiempo para partícula libre y pues está en la dirección de nuestro interés, que es en la dirección Y, ya que allí es donde se ubica la gaussiana. Como ya mencioné, la condición inicial propuesta para la simulación es de tipo gaussiano, como lo indica en la figura en la ecuación 1. Para solucionar la ecuación de Schrödinger y dar la función de onda, se aplica un ansatz correspondiente a una superposición de ondas planas. Como se puede evidenciar, entonces, ese ansatz depende de un phi barra, que es el que nosotros vamos a solucionar con condiciones iniciales para poder ingresar esas condiciones y esa información en la función de onda. Entonces es lo que vamos a proceder a hacer. Primero evaluamos el ansatz en un tiempo inicial y se multiplica por e a la menos i k' y, con el objetivo de integrar en y, poder obtener una delta de Kronecker en el k y así poder tener finalmente la expresión correspondiente al phi barra, que como podemos ver depende de las condiciones iniciales. Entonces allí va a estar la información sobre las gaussianas. Al reemplazar las gaussianas en dicha condición, en dicha expresión, podemos proceder a integrar. Para esto realizamos el cambio de variable que se indica, se completa el cuadrado y se resuelve la integral. Con la expresión correspondiente al phi prima, el phi barra, se puede tener la expresión de la función de onda en cualquier tiempo, que era lo que nosotros queríamos llegar, ya que la función de onda es la que nos puede permitir dar la probabilidad y cómo evoluciona en el tiempo. Para esto pues debemos resolver igualmente esa integral. Entonces reemplazamos el phi barra, volvemos a simplificar la expresión, completar el cuadrado y la integración nos da la ecuación 3.
en donde el A es un factor de normalización que fue hallado y es correspondiente a 2A sobre pi a la 1/4. Esta expresión es la correspondiente a la una de las funciones de onda. Puede ser la función de onda A o la función de onda B. Lo único que se diferencia es en el signo del Y alfa, que es la posición de las gaussianas con respecto al eje X. Entonces, para la probabilidad, se tiene que es la suma de las dos probabilidades en A en B y estas se elevan al cuadrado. En la norma se eleva al cuadrado. Ahí como se puede evidenciar en la diapositiva, se realiza todo el álgebra correspondiente y se halla finalmente la probabilidad, la evolución temporal de la probabilidad. Es importante mencionar que el K que está en la diapositiva no es no es la relación de dispersión, que es K cuadrado igual a omega por 2m sobre h barra, sino que es es un cambio de variable que se realizó para tener la información del tiempo. Es por comodidad. SK es igual a h barra a por t sobre m. Entonces ahí tenemos cómo es la evolución temporal de la probabilidad en la evolución temporal. Se puede tener la probabilidad en cualquier tiempo. Con esto, la idea es realizar una simulación y por medio de la probabilidad podemos hallar en qué tiempo, qué tan probable es tener el electrón en ese tiempo. Ahora vamos a explicar el método que utilizamos para simular el sistema y mostraremos los resultados preliminares. Dado que la ecuación de Schrödinger es una ecuación de difusión en donde la constante de difusión es imaginaria, utilizamos el método de Crank-Nicolson para la difusión en una dimensión. Este método se basa en expresar las derivadas espaciales como un promedio temporal del estado del sistema en los tiempos t y t más ht. Siendo así, la ecuación de Schrödinger toma esta forma, en donde hemos identificado la variable d como IH barra sobre 2m. Ahora bien, dado que el método será implementado en un computador, es necesario discretizar las ecuaciones. Para ello, identificamos las primeras y segundas derivadas de acuerdo con su definición en términos de parámetros discretos. Aquí, ht y hy representan los pasos temporales y espaciales, respectivamente, en nuestro sistema. El subíndice i identifica la variable espacial y el superíndice n la variable temporal. Siendo así, la ecuación de Schrödinger toma esta forma, en donde hemos despejado el término correspondiente a la función de onda en la posición i y el tiempo n más 1. El parámetro r es una constante que depende de qué tan grandes son los pasos temporal y espacial en nuestra discretización. Al expresar el método de esta forma, es evidente que la solución en n más 1 no solo depende de la solución en el tiempo inmediatamente anterior, sino también de la solución en n más 1 en las posiciones adyacentes. De esta manera, se tiene un sistema de ecuaciones que se debe resolver para cada instante de tiempo. Surge ahora la pregunta, ¿por qué decidimos utilizar Crank-Nicolson? ¿Cuál es la ventaja de este método? Analicemos las condiciones de estabilidad. El test de von Neumann estudia cómo un método amplifica la salida de un sistema, suponiendo que ésta consiste de ondas planas. Así, nuestra función de onda se expresa como una exponencial imaginaria acompañada de una función de peso para cada instante de tiempo. Reemplazando esta solución en la expresión discreta para la ecuación de Schrödinger y cancelando los términos exponenciales, obtenemos una expresión que relaciona las funciones de peso en n y n más 1. Si identificamos el factor de amplificación g como el cociente de las funciones de peso en tiempos consecutivos, tenemos que el criterio para que el método sea estable debe ser que la magnitud de g sea menor o igual a 1, es decir, que la solución del sistema no será creciente en el tiempo. Con esta definición, nuestra expresión toma esta forma, en donde, imponiendo la condición de que la norma de g debe ser menor o igual a 1, tenemos esta desigualdad. De aquí se obtienen dos condiciones, que tanto menos 1 como coseno de delta teta no deben ser mayores que 1. Estas dos condiciones siempre se cumplen, independientemente del valor de r, de manera que el método de Crank-Nicolson siempre será estable. Esta es la razón por la cual decidimos utilizar este método para simular nuestro sistema. Ahora mostraremos los resultados de las simulaciones obtenidos hasta el momento. En esta simulación vemos la evolución de la función de onda, que inicialmente consiste de dos paquetes gaussianos.
A medida que transcurre el tiempo, se empieza a ver la interferencia de los paquetes de onda y se pueden identificar claramente los dominios de Fresnel y Fraunhofer. Aquí presentamos una vista frontal de la misma simulación. Es evidente la dispersión del paquete de onda propia de la dinámica impuesta por la ecuación de Schrödinger. También se puede apreciar que la implementación del método está limitada en su resolución. Por último, comparamos el resultado numérico con la solución analítica del problema con el fin de tener un criterio con el cual determinar si la simulación es correcta. Efectivamente, las soluciones se asemejan mucho para cualquier instante de tiempo, y las diferencias se atribuyen a errores numéricos y a la resolución de la simulación. Para terminar, enunciaremos los pasos a seguir en el desarrollo del proyecto. Nuestra próxima tarea es, naturalmente, resolver la ecuación guía para el sistema y con esto obtener las trayectorias de los electrones. Resolver esta ecuación exige conocer la función de onda en todo el espacio para cada instante de tiempo, razón por la cual es necesario mejorar la resolución que actualmente tenemos en el método. Adicionalmente, queremos variar las condiciones iniciales del sistema, principalmente la dirección de la velocidad y la forma del paquete de onda para observar otros fenómenos como la difracción en las rejillas. Muchas gracias.